¿Por qué es importante este tema de los paradigmas? Vamos a ver dos, como antes habíamos ya hablado, paradigma de la complejidad y paradigma de la simplicidad. Porque justamente, como son formas de interpretar, o sea, nos dan un marco para la interpretación, en este caso del mundo, de la realidad, es importante saber qué límites tienen, cómo nos hacen ver la realidad, qué estamos filtrando de la realidad y no estamos reconociendo, que no vemos toda la realidad. Y entonces es importante entenderlos para ver cómo los discutimos dentro nuestro incluso o cómo los acepto o no los acepto, pero tengo que saberlo para poder tomar esa decisión. Entonces vamos a empezar explicando un poco fácilmente el paradigma de la simplicidad. El paradigma de la simplicidad es un paradigma científico que desde que la ciencia empieza a ser tal, se va construyendo hasta 1950 como indiscutible. Y era mirar la realidad como si nosotros pudiéramos interpretarla en su totalidad. ¿Y de qué manera lo hacíamos? Bueno, tiene algunas características el cómo. Ahí Edgar Morin nos contaba algunas maneras. Entonces, pensemos en esas maneras que nos contaba Edgar Morin. Yo voy a empezar por una que me parece muy clave, que es la primera cuestión que nos dice el paradigma de la simplicidad, es que existe objetividad. O sea que uno, como investigador, como científico, como interpretador de la realidad, puede ver la realidad de forma objetiva. ¿Qué quiere decir ver de forma objetiva? A ver, yo agarro un objeto cualquiera, este es un pedazo de juguete de mi hijo, de un Blaze. Cuando uno mira este juguete puede decir es naranja y esto es objetivo. En realidad, lo que estoy diciendo cuando digo objetividad es que yo veo el objeto tal cual es, que yo interpreto el objeto exactamente como es. Bien, esto va a ser discutido más adelante por la subjetividad. La subjetividad ya pertenece a una idea de paradigma de complejidad. ¿Qué me va a decir la subjetividad? Esto puede ser de una manera determinada. Ahora, yo como persona, con mis sentidos, con mi experiencia de vida, con cosas aprendidas, con la capacidad que tengo visual, la capacidad auditiva, la capacidad de hablar, estoy interpretando lo que ese objeto es y no necesariamente es lo que yo voy a decir que es. Por ejemplo, quizás no es naranja, quizás mis sentidos me lo hacen ver naranja. Y para otro, que quizás sea daltónico, no lo ve naranja o interpreta distinto el color naranja. Y para alguien que lo mira con microscopio, no ve naranja, ve un montón y con un microscopio muy potente, podría ver un montón de átomos, quizás átomos no, moléculas, ¿sí? Dando vuelta. Entonces digo, no lo ve naranja. Entonces fíjense que según cómo mire, según lo que aplique como capacidad sensorial, va a cambiar la interpretación que hago de esta realidad. Entonces la realidad es objetiva, pero yo no la interpreto objetivamente, así que yo no puedo decirla tal cual es. Entonces en general, lo que decimos, lo que interpretamos, lo que escribimos en una teoría es subjetivo, aunque querramos ser objetivos. Es decir, el objeto tiene su característica, pero yo no la puedo ver en su totalidad ni interpretarla bien. Entonces, la filtro por mi persona, por mi sujeto y por lo tanto yo la describo subjetivamente. Esa es la diferencia entre objetividad y objetividad. No es que cambié la realidad con la subjetividad, es que la interpreté y al interpretarla ya no digo la realidad, sino lo que yo como sujeto pude captar de la realidad. Cortamos acá este primer video, así vamos seccionando cada uno de los conceptos.